Hay algo que nosotros tenemos que entender, y este es un principio que el Señor Jesús siempre mantuvo en sus enseñanzas, básicamente en la ley del amor. Y es que eh, siempre nuestro proceder y nuestro actuar tiene que ser en función de las demás personas. Una de las cosas que deteriora digamos, la vida espiritual de la iglesia cristiana es cuando nosotros actuamos con egoísmo, y me parece que eso es hasta en la vida natural. Las personas egoístas dañan, y egoísmo significa que yo voy a hacer las cosas no importando a los demás, sino solo importando lo mío, lo que fuere, mis cosas, mis gustos. Si enfoco la vida pensando solo en lo mío, entonces voy a dejar de considerar a las demás personas. No tengo ningún compromiso con ellas, el compromiso siempre es conmigo. Entonces yo soy una persona muy egoísta, desarrollo las cosas en función a mi propio parecer, a mi propio beneficio, a mi propio gusto. Bien, en la vida espiritual y en la vida cristiana, eso también es totalmente perjudicial. Y nuestro proceder como creyentes siempre tiene que estar marcado por lo que ha de ser con otra persona, con las otras personas, con quienes todos nosotros formamos parte como iglesia de Cristo, como el cuerpo del Señor. Es decir, las cosas que yo hago van a beneficiar o van a perjudicar a la iglesia del Señor. Lo que tú haces o beneficia o perjudica. Ahora tú puedes decir, pues yo no hago nada. Eso también complica la vida de la iglesia. Porque todos nosotros tenemos que ser miembros activos, no miembros pasivos. Si tú tienes algún órgano perezoso, tienes una mano floja, tienes un ojo que se te cierra, tienes, no sé, un pulmón que no quiere trabajar, o tienes un riñón que se te ha paralizado, no me digas que el cuerpo no lo va a sentir, lo va a sufrir. Entonces la iglesia de Cristo, que está conformado por muchos miembros, todos deben de tener una función activa en función del cuerpo, es decir, en función de los demás. Nadie debe de enfocar las cosas por sí y para sí. Si yo no vengo a esta iglesia a encontrar un beneficio, no. Tú no tienes que buscar una iglesia que haga algo por ti o que te dé algo a ti. No. No, a veces la gente busca iglesias que les provean algo. A ver qué iglesia me da más esto, más aquello o más el otro. No. Ese es el enfoque equivocado. Nosotros venimos a la iglesia para dar, para hacer, para colaborar. Y como dice Pablo aquí en este capítulo, para contribuir al beneficio, a la bendición de otras personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros procedemos. La ley de Cristo nos exige hacer las cosas buscando el provecho de las otras personas. Primero los otros, después yo. Jesús siempre pensó así: primero los demás, primero la voluntad de su Padre, después Él. Su voluntad quedó postergada siempre. Acá, en lo que hemos venido tratando, pues está este tema que espero no se les haya complicado mucho, que significa lo sacrificado a los ídolos. Y bueno, quedó registrado en nuestras Biblias el tema de lo sacrificado a los ídolos. No tenemos una cosa así muy, muy intensa en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Pablo sí lo fue, fue algo que complicó la vida de la iglesia. Aunque esta situación en nuestro tiempo tiene paralelos, pero para ti no es ningún problema ir a una carnicería y comprar carne. Con tal de que la carne esté en buen estado, tú la vas a comer, sea la carne de pollo, de res, lo que quieras. Siempre buscamos que la carne esté en buen estado. Pero en ese tiempo el tema no era el buen estado de la carne, sino si esta carne había sido ofrecida previamente en sacrificio a algún dios pagano. Entonces, los animales, antes de ser llevados al mercado de la carnicería, primero eran llevados al templo. En el templo eran sacrificados, ofreciendo estos animales a esos dioses. Una vez que se cumplió el rito, el ganadero, que
hacía eso porque era su ganado, iba y vendía la carne en el mercado. Y a los carniceros lo distribuían entre la población. Entonces los corintios comían carne sacrificada a los ídolos, para ellos no había ningún problema porque era parte de su cultura y de su religión. Pero los judíos que vivían entre ellos no comían esa carne, porque para ellos esa era una carne contaminada porque había sido ofrecida a los ídolos. Entonces ellos no podían comer cosas contaminadas por el pecado o la idolatría. Ellos no podían tener amistad, comunión con gente, con los gentiles. Podían negociar con ellos, vivían en ciudades gentiles, pero no amistaban con gentiles, no socializaban con gentiles. Ellos comían diferente, vestían diferente, vivían diferente. De tal manera que tú cuando llegabas a estas ciudades veías a todos los griegos y rápidamente distinguías a los judíos porque ellos eran y llevaban una vida muy particular. Y la comida era un tema muy central. Los judíos tenían muchas regulaciones en cuanto a la comida. Por ejemplo, los animales puros, los animales impuros. Los días, los tiempos, las festividades, las cosas lícitas y las cosas ilícitas. El día de reposo y todo lo que se debería de hacer en un día de reposo y qué no se debería de hacer en el día de reposo. Entonces el judío vivía pensando, todo el tiempo el judío estaba pensando, ¿puedo hacer esto? ¿Esto se puede hacer? ¿Puedo hacer aquí? Que es más o menos lo que un niño siempre anda preguntando. Si se dan cuenta, los que han tenido niños, los niños siempre preguntan, no solamente, papá, ¿qué es esto? Sino también el ámbito de su curiosidad es, ¿puedo hacer esto? Y es normal que los cristianos recién convertidos siempre anden preguntando, pastor o hermano, ¿puedo ir aquí? ¿O puedo hacer acá? ¿O puedo comer esto? Por ejemplo, el tan mentado asuntito de la sangre, ¿no es cierto? Comer sangre. ¿Podemos comer sangre? Entonces, no digan nada. ¿No les digo? Ese es el tema. Entonces, yo no puedo responder basado porque por ahí escuché allá y por ahí escuché allá. Miren, mis queridos hermanos, no. Tú tienes que ir a las Escrituras y tienes que leer y de ahí sacar las convicciones. Ok, si estas coinciden con tu maestro, genial. Si no coinciden, tienes que buscar dónde está la diferencia. Yo no estoy diciendo que se puede comer o que no se puede comer, no estoy entrando a ese hecho. A lo que voy es que hay hermanos que, por ejemplo, antes de su conversión comían, ¿cómo se llama? La morcilla, ¿no es cierto? El relleno. Bien, se convirtieron y alguien dijo, no puedes comer eso, hermano. Eso no es sacrificado a los ídolos. Pero el hermano en cuestión dice, porque aquí en la Biblia dice que no comerás sangre. Entonces, el otro hermano, no puedo. No, hermano, eso es pecado. Porque la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. ¿Y eso cómo es? Sabe Dios, pero así dice, no puedes comer eso. Entonces, ¿qué hice yo? Yo puse un peso, una carga en la conciencia del hermano. Entonces, el hermano, cada vez que camine, vea la morcilla, se va a escandalizar y se va a ir por el otro lado. ¿Por qué? Porque ya sensibilicé su conciencia con respecto a la morcilla. Y si yo veo que allá hay otro hermanito en la calle, aquí en la esquina, el que vende sándwiches, tiene morcilla, y ve que el otro hermano está comiendo, le va a decir, ¿cómo puedes comer eso, hermano? No, eso es pecado. ¿Y por qué es pecado? Así me enseñó el hermano que es pecado. Juzgo, me siento mal. Es un problema. El pobre judío, pobre no, el judío vivía un poco atormentado con lo que puedo y no puedo. ¿Puedo hacer esto? No puedo hacer, no puedo hacer, no puedo. Eso no se puede, hermano. Hermanito, cuidado con hacer eso. El judío vivía observando todo lo que todos hacían, a ver si todo se ajustaba a las normas, a las regulaciones. Bien. El problema también era cuando el judío miraba al gentil y su estilo de vida. Entonces, la carne era un problema, porque casi no había carne sacrificada, sin que sea sacrificada a los ídolos. Casi no había. Entonces, ¿qué hacía el judío? El judío tenía que preguntar primero en la carnicería, oiga, carnicero, ¿esta carne de dónde viene?
Viene del templo tal, no puedo comprar. Entonces él buscaba otra carnicería. Oiga, ¿tiene alguna carne que no haya sido ofrecida a los ídolos? No tengo, no tengo. No. Por allá uno decía, sí tengo, esta carne viene de otro sitio. Ya, me da 2 kilos, por favor, o lo que fuere. En último caso, lo que hacía el judío era criar sus propios animales y matar sus propios animales. ¿No es cierto? ¿Ok? Pero un poco difícil. Pero en cambio el gentil, ¿no? El corintio, él iba a la carnicería y compraba carne, él no se hacía ningún problema. La cuestión es que en la iglesia hay judíos y hay gentiles. Entonces los judíos empiezan a preguntarle al pastor, que es el apóstol Pablo, ¿podemos comer carne de la carnicería? Entonces los hermanos gentiles dirían, pues se puede, claro que se puede, carne es carne. En cambio los judíos dirían, no se puede porque es una carne que fue ofrecida a los ídolos. Y el otro dirá, pero un ídolo nada es. No, está contaminado. ¿Por qué? Porque quitarle esas cositas a la cabeza, de la cabeza de los judíos era un tema casi complicado, muy complicado. El apóstol Pablo fue judío y fue un judío celoso de las costumbres, las regulaciones y de la ley. Y sin embargo, el apóstol Pablo logra hacerse libre de todo, pero no se hace libre de todos. Él se sujeta a todos. Para Pablo no hay puro o impuro, no hay. Para Pablo las regulaciones y las cuestiones terminaron. Él todo lo va a medir en lo que conviene al provecho de los demás. Entonces, si hacer esto daña a mi hermano, jamás lo voy a hacer. Si comer esto ofende a mis hermanos, jamás comeré esto. Si hablar de esta manera le perjudica a los de allá, jamás diré esas palabras. No, porque lo que yo voy a buscar siempre será el provecho de todos, no el gusto mío, no el parecer mío, sino los de los demás. Sean judíos, sean gentiles. Entonces, la iglesia plantea una situación bien complicada, pues, porque hay pareceres de judíos y hay pareceres de gentiles. Y el tema de la carne los confrontaba a todos. Ahora, el tema de la carne venía así, venía en que había una situación en el templo, habían situaciones sociales, habían invitaciones sociales, parte de la vida social del griego que se realizaban en los templos. ¿Ok? Entonces, los corintios convertidos eran o tenían que participar de alguna situación social y tenían que ir a un templo. ¿Me entienden, hermanos? Si amén fue el único y me hace dudar que me hayan entendido. Otra vez voy a repetir. Escúcheme. ¿Cómo era? Ya. Los gentiles desarrollaban una vida social y religiosa. Mucha de su vida social se desarrollaban en los templos, en los ambientes religiosos. ¿Okay? Aunque la connotación no era muy religiosa, pero allí estaban en esos ámbitos porque lo religioso en el mundo griego también abarcaba lo civil y lo social. Entonces, los hermanos corintios tenían que ir a situaciones sociales y tenían que llegar a los ámbitos religiosos paganos. Y en esos lugares ellos desarrollaban una actividad que terminaba, por ejemplo, en una comida. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese templo siempre van a servir comida ofrecida a los ídolos. Pregunta, ¿puede el hermano gentil
cumplir con sus obligaciones sociales e ir a ese templo, el judío le dirá, jamás, nunca deberías de ir y pisar ese lugar, porque ese es un lugar de ídolos. Otro hermano gentil le va a decir, claro que puedes, porque ídolos nada es. Lo que ahí haya, lo que ahí ofrezcan, no tiene ningún sentido, ningún valor, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Dios es dueño de todo, Dios es dueño de toda la abundancia de la tierra, y si tú tienes para comer es porque Dios te lo ha provisto. No existe el temor que tienen los judíos. Ese conflicto es llevado, me parece que lo vimos antes, capítulo 8, por ahí. Pero ahora hay otra situación, ya no es en el templo, ahora son las invitaciones en las casas. ¿Por qué? Porque algún hermano puede ser invitado por un amigo o un familiar no cristiano, donde hay otras personas que no son cristianas, y justo a la hora de comer le dicen, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Por si acaso la carne que vas a comer ha sido ofrecida a los ídolos. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Come o no come? Vamos a ver este asunto y lo vamos a resolver leyendo el texto y las implicancias que tiene para nosotros. ¿Ok? Vamos a ver, versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bueno, el apóstol Pablo tenía una enseñanza y tenía una práctica de su enseñanza. A veces parecía como que esta práctica no era concordante. A veces su proceder, su práctica contradecía su enseñanza y así lo veían algunos hermanos. ¿Cuándo? Cuando él comía libremente en casa de gentiles. Él es judío. Para los judíos él es judío. Pero cuando un gentil le invita a ir a su casa, Pablo como judío no tiene ningún problema, él va, porque antes de ser judío, él es cristiano. Pero mantiene las cuestiones judías por conciencia de los judíos, por respeto a los judíos, para no chocar con ellos. Pero algunos veían que sí, oye, un momentito, usted enseña una cosa, pero hace otra cosa. Usted come libremente en casa de gentiles y luego les prohíbe a ellos el hacerlo. Entonces, Pablo, cuando vio este asunto, se comprometió a nunca más comer carne y así evitar que los hermanos que lo criticasen tropezasen en su conciencia. Pablo dice, si a mi hermano les tropiezo a comer carne, no comeré jamás. Entonces, si él era invitado a la casa de algún gentil, él no comía carne. No porque le cayese mal, sino porque ahí hay hermanitos que se complican la vida si yo como carne. Por lo tanto, si se complica la vida, yo no comeré carne jamás. De esa manera el apóstol Pablo fue poniéndole algunos parches a las cuestiones de conciencia. Ve usted que eso es bien delicado. En la iglesia cristiana hay bastante de esto. En algunas denominaciones las cuestiones de conciencia abarcan al modo de vestir, a los adornos, a los tintes, a los peinados, al tipo de pantalón, a las cuestiones sociales. Y tanto así que la iglesia es llevada a tener que pensar así como ellos, ¿no es cierto? Estar mirando, esto está mal, 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 esto está mal. Eso está bien, esto está bien, está bien. Y la iglesia no puede ser un lugar donde la gente se la condena. Hay cosas que son pecaminosas en las cuales sí, hay que tacharlas. Pero hay cuestiones que son de conciencia en las cuales uno no debe de hacer tropezar a otros hermanos. Y la lección es, no hay que hacer eso porque yo tengo que buscar el provecho de mis hermanos antes que el mío, que esa es la regla del apóstol Pablo. Él ve que es necesario explicar este punto para no enseñar contradicciones, por lo que él hace diferencia entre las cosas que son esenciales y las cosas que son accidentales. Yo tomo una decisión de ser así,
pero a veces suceden cosas donde me pongo yo en contradicho con mis determinaciones. Entonces tengo que ver cómo voy a proceder. Hay situaciones accidentales en la vida. Si yo visito a mis hermanos de carne, ¿ok? Un día, bueno, tuve que visitar a mi hermano en su cumpleaños y bueno, ellos tienen sus costumbres, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos sus costumbres o no seguimos sus costumbres? Yo no sigo las costumbres de las personas. Yo tengo mi postura y sencillamente yo no hago como todos hacen. La gran ventaja para mí es que todos mis hermanos, mi familia, todos saben lo que yo soy y como yo pienso y no me insisten. Nada. Solo un tío, que ya no está vivo, un día que llegó a la casa me dijo, Angelito, dime tío, si yo te pido que te tomes un vasito de cerveza conmigo, ¿te lo tomarías? No, tío. Yo te quiero mucho, Angelito. O sea, ¿tú no te tomarías un vasito de cerveza conmigo? Solo un vasito. No, tío. No lo tomaría. Porque esas son mis convicciones, tío. ¿Por qué? Porque si yo decía, pero claro, tío, si un vaso no es nada, porque efectivamente un vaso no es nada. Un vaso de cerveza a mí no me lleva al infierno, obviamente. Pero el tío estaba buscando una situación para decir, yo me tomé un vasito de cerveza con el pastor de la iglesia. Ese es el asunto. O sea, él trataba de sacarme de mis convicciones para luego exhibirme como un argumento ante todos los demás. En la casa de mis padres había vino que ellos tenían, unas cosas así. Yo nunca fui a destapar y tomar. ¿Está mal hacer eso? No está mal. Busque usted en la Biblia. La Biblia lo que sanciona son las cosas llevadas a una medida incorrecta. Él dice, no embriaguéis, dice la Biblia. No os embriaguéis. O sea, uno no debe de emborracharse. Ahora, entre que yo tomo un vasito y que yo llego a la embriaguez, claro, para algunos, hermano, yo con 10 vasos recién, dicen, ¿no? Puede ser tú, yo no sé, pero yo no necesito ni siquiera el primer vaso. No necesito, por mis convicciones. Pero si tú quieres tomarte un vasito, ese es un tema tuyo. ¿Ok? Pero entiende que con esa libertad tú puedes poner en riesgo la conciencia de otra persona. Si tú pones en riesgo la conciencia de otra persona, entonces has pecado. Porque tienes que cuidar la conciencia de esa persona. Le dije al tío que no, el tío medio que no le gustó la respuesta, me dijo, pues si solamente es un vasito, sí tío, lo sé, pero no. Y si te digo que vayas y me compres un par de botellitas, no tío, no voy a comprar. Me miró. En el fondo el tío habrá dicho esto, este pastor es fiel a sus convicciones, no va a ceder. Si tú ves a Daniel, ¿cómo se llaman los compañeros de Daniel? Daniel, Sadrach, bueno, todos ellos se les dio de comer de la mesa del rey y beber del vino que bebía el rey y ellos dijeron, nosotros no podemos. Mejor darnos a nosotros agua y legumbres. Por una cuestión de consagración. Bueno, porque ellos eran judíos. Yo no soy judío. Yo no persigo las normas judías, las regulaciones judías. No. Podemos comer de todo lo que se mueva, contar que esté bien cocinado, de todo lo que, ya, puedes comer. ¿Quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Lombriz? Come lombriz, hermano. ¿Quieres comer? ¿Qué quieres comer? Lo que quieras.
Con tal, pero si delante de tuyo tienes a un hermano que se perturba por lo que estás comiendo, no lo comas por causa de él. No puedes decir, a mí qué me importa él. No, eso es que ya no andas en amor, por tanto has quebrantado la regla del amor. Ahora, eso significa que todo lo que nosotros hacemos tiene que promover el bienestar del prójimo. Y una de las cosas que hacemos con esto es cuidar la conciencia de los hermanos. ¿Ya? Cuidar. Yo no he ido al cine con ninguno de ustedes. ¿Pero está mal ir al cine? No, no está mal. Pero yo no he ido con ninguno de ustedes al cine. Yo no he ido a la playa con ninguno de ustedes. ¿Está mal ir a la playa? No, de ninguna manera. Pueden ir si quieren, con tal que no sea domingo. Pueden ir. Pero eso es libertad de cada uno. Yo no puedo juzgarte porque te vas a la playa. Es un tema tuyo. De todas las cosas que hagas darás cuenta. ¿Ok? Pero yo adopto las reglas propias para mi condición, para mi responsabilidad y con eso, listo. ¿Condeno porque te vas a la playa? No. Puedes dejarte crecer el cabello como tú quieras. ¿Ya? Es un tema tuyo con Dios. ¿Okay? Pero cuando esa forma de ser ya empieza a romper los esquemas y perturbar, entonces yo no puedo decir, a mí qué me importa, ¿por qué me miran pues? No, no puedo hacer. Ya tengo que considerar que yo debo de cuidar la regla del provecho y la conciencia de mis hermanos. Es igual con la moda, con la ropa femenina, por ejemplo. ¿Enseñamos y juzgamos a las hermanas por cómo se visten? ¿En esta iglesia? No. No. ¿Nos detenemos en los textos que dicen que la mujer se calle? No. ¿Por qué? Porque se ha enseñado en muchos lugares mal al respecto. La regla general para el hombre y para la mujer es que todo lo que hagas lo debes de hacer para la gloria de Dios. El vestirse, el arreglarse, el comer, todo debe de ser hecho para la gloria de Dios. Es decir, Dios debe ser glorificado en eso. Bien, pero ¿cuál es el lema del Corintio? Está en el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Todo me es lícito. Hasta ahí nomás, ¿ya? Bien, eso usted lo va a encontrar ¿dónde está eso? Eso ya lo vimos antes. Creo que está un poquito antes. Bueno, por ahí lo vamos a encontrar después. Para no demorar mucho, regresamos en el 12, capítulo 12. En el 6:12. Qué rápido son ustedes, hermanos. Ajá. Todas las cosas me son lícitas, 6:12. Pablo dice más, no todas convienen. Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que el todo me es lícito, en el original griego no es todo me es lícito, sino todo es lícito. ¿Ok? Todo es lícito. Bien, eso no es una afirmación bíblica. Ese es el lema del griego. El griego dice todo es lícito. Todo es lícito. Algunos griegos dicen todo, absolutamente todo es lícito. Sí, todo es lícito. Si hasta los filósofos griegos se preguntaban si todo era lícito, la sociedad de Corinto, que era totalmente perdida, decían, no, todo es lícito. En todas las áreas de la vida, todo es lícito. Y ese pensamiento se mete a la iglesia, porque esos pensamientos van en la cabecita de los que se convierten. Pues yo me convierto y voy con todas mis ideas a Cristo, ¿no es cierto? Ahí tengo que empezar a lavar y a filtrar y a sacar todas las cosas que no convienen. Entonces Pablo les toma ese lema que ya se había metido a la iglesia y empieza a darle su límite. Todo me es lícito, dice Pablo. Como dicen ustedes, todo me es lícito. Sí, pero entiendan que no todo conviene. Y vuelve a repetir, todo me es lícito, pero no todo edifica.
y pone la regla: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, si venimos a Cristo, la regla que va a determinar nuestra vida y nuestro proceder de aquí hasta que Cristo nos recoja es que debemos de buscar el bien del otro, del prójimo. Tenemos una obligación de amor con el prójimo. No debes de ofender al prójimo, no tienes que hacerle daño al prójimo, tienes que cuidar al prójimo, tienes que edificar. ¿Qué cosa es edificar? ¿A qué se refiere Pablo con edificar acá? Se refiere a construir. Nosotros construimos la fe de los demás. Cuando colaboramos, por ejemplo, los maestros de escuela dominical construyen, edifican la fe de los niños. Los hermanos que se encargan de las áreas ministeriales edifican, colaboran en la edificación de la fe de los hermanos que ahí se reúnen, ya sean adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, adultos o los hermanos adultos mayores. Cada culto que hacemos, sea jueves, sea domingo, sean cultos especiales tipo reunión de hermanas, reunión de varones, reunión de matrimonios o cualquier otra actividad, todo busca la edificación, la construcción de la fe de la persona. Todo en la iglesia es edificación. Porque lo que necesitamos es edificar nuestra fe. La fe se edifica siempre en la palabra de Dios. Entonces yo tengo que actuar y tengo que ser conforme la palabra de Dios me dice que sea, y de esa manera yo voy a edificar tu vida. No se puede edificar con malos ejemplos o con procederes totalmente equivocados. Ya suficientes escándalos hay y ha habido en muchas iglesias, aún memorables iglesias internacionales, donde pues la cosa se ha complicado y se ha visto de que se le ha puesto mucho tropiezo al evangelio. El apóstol Pablo tenía, o sea, ¿cómo andaba Pablo? Pablo andaba así. Y lo hemos visto ya en semanas pasadas. Con el judío, Pablo era un judío. Y con el gentil, Pablo era un gentil. Entonces uno podría decir, oye, qué hipócrita Pablo, ¿no? No, no era hipócrita. No es que Pablo quería quedar bien con los dos, no, porque la misión de Pablo no es agradar a los hombres. La misión de Pablo era ganar a los hombres. Entonces Pablo no iba a ganar a ningún judío si él entraba como un gentil. Si Pablo entraba y decía, judíos tontos, en vano sacrifican, ¿para qué guardan el día de reposo? Ya no sirve, ya se cumplió, ya no es. Ya. Entonces, anda, come chicharrón, hermano, en vano te lo estás privando. Pablo no podía entrar así porque entonces no lo soportarían los judíos, lo lapidarían en el acto, lo matarían todos los judíos. Lo que Pablo hace es, Pablo entra como un judío y respetando la conciencia de todos, él les presenta a Cristo según las Escrituras. Se cuida en lo que come, en lo que dice, en cómo viste, en cómo hace. Él va hasta el templo y participa con ellos de todos los rituales, porque Pablo no discrepa de nada. Finalmente es lo que Dios le entregó a Moisés y Pablo no está en contra de nada. Él sabe perfectamente que una vez que vino Cristo, todo esto se cumplió. Pero él participa por ellos, por amor a ellos, para ganarlos, al mayor número de ellos. Y así los gana. Y cuando pone un pie en la casa de un gentil, él no entra como un judío. Ciertamente viste como un judío, siempre vistió como un judío. Pero cuando entra era un judío extraño. ¿Por qué? Porque entendía perfectamente la mentalidad de los gentiles. Hablaba su lenguaje y entendía su cultura. Y se desarrollaba con toda normalidad, no los condenaba por nada. ¿Cuál era el propósito? Ganar a la mayor cantidad de gentiles. Todo le es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué cosa va a hacer él? Lo que es conveniente, la edificación, el rescatar, el salvar a las personas, por lo cual entonces me hago judío con los judíos, dice Pablo, y me hago un gentil con los gentiles, con la finalidad de ganar a la mayor cantidad de personas.
cuidando la conciencia, por supuesto, de todos. Eso es lo que él hace. Entonces, versículo 25 nos dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Qué interesante. En una carnicería se vendía carne, como dijimos, que previamente fue sacrificada a los ídolos. Salvo que el carnicero manifieste que tenía carne diferente, carne que no haya sido sacrificada a los ídolos, ¿no es cierto?, acorde a la costumbre y las exigencias de los judíos. Entonces los judíos lo que tenían que hacer era preguntar: ¿tienes de esa carne? No, no tengo. Ay, no tiene. Veía todo lleno de carne, pero qué pena, ¿no? Todo esto fue sacrificado a los ídolos. No, no puedo comer. Entonces a la vuelta y se iba. Un problema realmente. Por ello Pablo aconseja al cristiano a comer carne sin preguntar por su procedencia. Y se lo dice a los cristianos judíos, porque ellos son los que buscan tener cuidado de estas cosas. Entra, compra, no preguntes. No lo compra. ¿Qué estás comprando? Carne. No es problema. Miren, nosotros comemos carne y comida que ha sido criado y sembrado por gente que ha hecho pagos a la tierra, ha hecho sus procesiones y ha hecho todo para bendición de sus campos y de sus animales. O sea, te estás comiendo igual. ¿No te has dado cuenta? Estás comiendo carne que de alguna manera está vinculada al paganismo de esta tierra. ¿Ese es un problema? Nunca lo fue. Ni antes ni después. ¿Por qué? Porque ni existen los apus ni el pago a la tierra funciona. ¿Entiendes? Ninguna festividad andina, ni norteña, ni nada de eso bendice los campos, ni engorda a los animales. Porque de Dios es la tierra y su abundancia le pertenece a Él. Por lo tanto, ¿por qué nos hacemos problema yendo a preguntar si esto fue sacrificado a un ídolo? Dice Pablo. Entra a la carnicería y compra carne sin preguntar por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud, que es el Salmo 24. Versículo 27. Ahora salimos del templo, nos vamos a la casa. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Muy bien, entonces va el hermano a la casa de un gentil, ha sido invitado, y le ponen la comida, come. ¿Qué cosa es? ¿Quiénes son acá de la selva? Ninguno, por Dios. ¿Qué cosa es el picuro? ¿Picuro? ¿Han comido picuro? No. Yo comí picuro, no es hormiga. Ya, bueno, yo estaba en Tingomarí una vez en la casa de un hermano y estaba el cuñado ahí y me pregunta y me dice, hermano, ¿usted come picuro? Yo le dije, ¿sí? ¿Qué es? No, es un animalito del monte que nosotros comemos. Ah, genial. Listo, entonces al día siguiente, creo, en el almuerzo había picuro. Entonces yo vi los trozos de carne y yo me lo comí. Riquísimo, delicioso. Pero vine pensando, ¿qué es picuro? Comí sin saber qué estaba comiendo. ¿Qué cosa es picuro? ¿Y por qué me dijo si yo podía comer picuro? Aquí hay gato encerrado. Hasta que busqué y el picuro había sido un roedor, es como una rata del monte, que es un animal, es como el ronzoco. ¿Han visto lo que es un ronzoco? Ya, pero este es más del tipo de una rata, porque es grande, así que se come los cultivos de la gente los caza. Y aparte, que como es un animal que come comida
limpia, vegetal, de campo, es muy rico, es muy saludable. Entonces el sabor de la carne era como de un lechoncito, bien rico, el cuerito delicioso. ¿Ok? Si a mí me dicen otra vez, pastor, ¿usted qué? Pues, sí, sí. O si me lo ponen en la mesa, yo no voy a decir, hermano, ¿qué es esto? Es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo ofender a la persona que me está invitando. Entonces, la regla del amor me dice que yo no busque una situación de ofensa. ¿Ok? Fíjate que hay lugares en la selva donde sirven caldo de mono. Y lo que tú vas a ver flotando en tu plato es una manito de mono. En la selva comen pericos, loros, lo que tú tienes en tu casita como mascota. Bien, tú eres misionero, vas a llegar por ahí predicando en la selva y te dicen, hermano, pase a la casa a comer. Genial, tú llegas a la casa del hermanito y el hermano te pone tu sopa, tu caldo de mono. Y mira, no preguntes, come lo que te den, ¿ok? Y lo único que vas a lograr con eso es que la persona va a decir, qué buen hermano es este. ¿Está? ¿Está? Te vas a ganar un puntazo en el cielo por ese hecho porque tú has favorecido la conciencia del hermano. De ahí en adelante, todo lo que tú digas, el hermano lo va a tener bien recibido, porque tú no le rechazaste la comida. ¿Ok? Yo hasta ahora no he comido tocos. ¿Alguno ha comido tocos? ¿Sí? ¿Qué tal es? ¿Ah? Bueno, terrible. Porque el tocosh es una papa que ha sido macerada hasta que se ha podrido y después de eso se ha secado. Es muy diferente del chuño. El chuño es rico. El tocosh no lo puedes oler. Pero hay gente que dice, hay unos hermanos que son de la Sierra Central y me dicen, pastorcito, le voy a traer un poco de tocosh. Y le digo, se molesta, hermanita. Porque sé que en la casa nadie lo va a comer, ¿no es cierto? Pero si yo llego a la casa de la hermana y me dice, pastor, le voy a servir un poquito de tocosh, como usted gusta, hermanita. No tengo ningún problema. Entonces, ¿por qué como? ¿Porque me gusta? No. Es muy nutritivo. Es recontra nutritivo. ¿Cómo porque es muy nutritivo? Tampoco. Entonces, ¿por qué comemos? Por la conciencia del hermano. Ok, eso es lo que hace Pablo acá. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. ¿Qué estoy buscando? Ahora, yo no voy a decir, no, yo no como estas cosas. No, yo no como estas cosas. Entonces la persona ve algo que no le agrada. La mayoría de personas antes de llegar, por ejemplo, muchas personas llegan a la iglesia y dicen así. Dicen, hermano, ¿y usted cómo se convirtió? ¿O cómo es que se convirtió? Bueno, cuéntanos su testimonio. Bueno, la primera vez que llegué a la iglesia, lo que más me impactó fue el saludo de la puerta. Fíjate, no la prédica ni nada, sino el saludo. Para que te des cuenta que cuando uno no conoce a Cristo, Él agradece las primeras impresiones de amistad, de afecto, de atención, de bienvenida. ¿Cierto? Imagínate si pones ahí en la puerta a un hermano mujer que tiene pues proceder de sargento de cuartel, ¿no? Entonces, pásale. Tienes que poner a alguien que sea muy amable, que te salude, así la persona ni le dé la cara, bueno, que Dios lo bendiga, hermano. Se fue, no le dio la mano. Pues no importa, ¿no es cierto? No importa, lo hacemos todo por ellos, por ellos, por ellos. Okay, el que se para en esa puerta lo hace por los hermanos, no lo hace por él. Hay hermanos mujeres que dicen, hermano, ¿usted está para? No, yo en la puerta no, yo no. Bueno, pues está bien, si es así, así lo ves. Pero si se trata de ganar a las personas, entonces tu proceder tiene que ser favorable a ellos. Versículo 27 otra vez. Si algún incrédulo os invita, este es un incrédulo el que lo invita,
y queréis ir, y si tú decides ir, entiende que estás entrando a un terreno. ¿A dónde me quiere invitar? Bueno, si me quiere invitar a su casa, genial, pero si me quiere invitar a una situación donde las cuestiones éticas o morales se ponen complicadas, yo no voy a ir. ¿No es cierto? Yo no voy a ir. Si me está invitando a comer, yo voy, pues si me dice, oye, te invito a mi cumpleaños, vaya a venir toda mi promoción, y bueno, sabes, allí yo no voy a dar testimonio de nada. Es como mi promoción de colegio, que durante años me invitaban, pero me invitaban a la cantina de Girón Carabaya. ¿Yo qué tengo que hacer ahí? Yo no los quiero ver a los señores. Y en alguna fotografía todos aparecían ya viejos también con sus botellas. ¿Yo qué pinto yo allí? No pinto nada. Allí yo no voy a dar testimonio ni con una Coca-Cola. No puedo aparecer en una foto con todos ellos con una botella de cerveza y yo con una botella de Coca-Cola. No, eso no. No. Si no tengo cómo dar testimonio, no tengo motivos para ir. Acá, si uno quiere ir, bien, de todos los que os pongan delante, comed, dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Más, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, puede ser el mismo anfitrión que dice, pero por si acaso, tú que eres cristiano, esto fue sacrificado a los ídolos. De repente él está probando tu fe, está probando tu convicción. Entonces Pablo dice, no lo comas. O si hay algún hermanito allí que vio que te da y te dice, hermano, eso de ahí es sacrificado a los ídolos. Entonces la regla es, no lo comas por causa de aquel que lo declaró. Porque eso es lo que pasa en muchos círculos sociales que saben que nosotros somos cristianos. Ellos nos llevan a situaciones para ver nuestro proceder, nuestra respuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Te ponen una bebida alcohólica y te dicen, por si acaso Jesús tomó vino. Jesús tomó vino. Sí tomó vino. ¿Y cuándo tomó vino? ¿Y por qué tomó vino? Es muy diferente a lo que tú quieres hacer acá. ¿No es cierto? Obviamente que es muy diferente. Algunos nos llevan a situaciones para poner a prueba nuestras convicciones. Está como el otro día, bueno, esa es otra situación. En esa ilustración de el pastor que está, pero como decimos, 0 balas, 0 tiros. No tenía mayor recursos económicos y solo tenía pues el pasaje. Y dijo, bueno, Señor, dependo de ti. Bueno, encomendó su causa al Señor y se fue a su casa, salió de la iglesia, subió al transporte público y pagó con el único billete que le quedaba, y el chofer agarró y le dio vuelto y siguió manejando, y él llega a su sitio con el vuelto y cuando va a guardar se da cuenta que el chofer se ha equivocado y le ha dado más cantidad. ¿Ok? Más cantidad. Sí, hay que restar, no sumar, ¿no es cierto? Sí, el vuelto es una resta. Pero a él le sumaron. No sé si le ha pasado a usted que el casero le ha dado más plata de la que debería de darle. Bien, ¿usted qué piensa ahí? Cuando el casero, usted le paga con 50 y le tiene que pagar, le tiene que dar 30, pero le da 60. Usted agarra la plata, qué bendición, por Dios. ¿Ah? ¿Eso es lo que dice? Uy, qué bendición. Gracias, Dios. ¿Ah? ¿Eso es lo que hace? Eso es lo que hacen todos. Bueno, entonces el pastor agarró y dijo, ¿pero por qué me ha dado más? Podría decir, gracias Señor, has provisto, ¿no?, un cuervo que me ha alimentado, ¿no? Podría decir alguna de esas justificaciones bíblicas. Pero él agarró y se acercó cuando iba a bajar y le dijo al chofer, perdone, usted se ha equivocado, me ha dado de más. Disculpe, le dijo. Entonces corrigió el chofer y el pastor, el hermano, se bajó y se fue a su casa. El día domingo él observa que entra el chofer del bus a la iglesia. Y cuando lo saluda,
El chofer dice, le voy a comentar algo. Yo quería venir a esta iglesia, pero quería saber qué clase de pastor era. Y lo probé ese día en el carro. Y a propósito le di más dinero para saber si usted me iba a devolver. Y usted me devolvió. Yo voy a venir a esta iglesia. Eso es lo que hace mucha gente. Nos prueba. ¿Cómo respondemos nosotros? Entonces, hay que cuidar las conciencias de las personas. Nuestro proceder debe de ir en esa medida. Ten mucho cuidado. ¿Ok? ¿Vas a celebrar tu cumpleaños? Bien, celebra. Nadie te dice, acá no dice, no celebraréis cumpleaños. No dice. Pero ten cuidado cómo celebras. ¿No es cierto? Que no hay en tu cumpleaños la hora loca, pues. Ya, que a determinada hora decía, ya, aquí se acabó la fe, hora loca. Y te ponen la cumbia. Y todos ahí durante una hora nos vamos a romper el esquema. Y después volvemos a la fe. ¿Se puede hacer eso? Una vez me invitaron, hace muchos años, a ir a otra ciudad para casar a una pareja que yo no conocía, pero las personas que me invitaron los conocían supuestamente. Bueno, viajé, llegué y para casar dije, bueno, pues no sé, eran años en que iba hasta por eso. Y llegué al matrimonio, que era en otra ciudad, me llevaron así, matrimonio, un montón de gente, era en un local y bueno, pues ella es genial, listo, ya hice como siempre hago, sí, pim, pam, pum, pam, listo, os declaro marido y mujer, lo que ya, sí, ya, va, puedes besar a la novia, sí. Ya, genial, terminó todo el asunto y estaban las mesas ahí a los costados y listo, pasamos a las mesas y empezó la música. Dije, ¿qué? Y empezó. Entonces yo miré a la persona que me invitó y dije, ¿esto qué es? No sé. Era que la familia estaba haciendo la fiesta ahí, junto con la ceremonia. Pero la familia también era cristiana, supuestamente. Y muchos de los hermanos que estaban ahí haciendo rondas y todo, y bailando y todo, eran cristianos. Y por ahí dijeron, ¡el pastor! Que también me sume a la ronda. Entonces yo agarré mi Biblia y le dije, me van a disculpar, pero yo los espero en el carro. Ya, chusito. Y me salí y se salió la persona y nos fuimos. Y dijo, ¿para esto me traes? Es que yo no sabía que iban a hacer eso. Seguramente, ¿no? Pero la gente hace cosas así extrañas. Extrañas. Cuando los hermanos se casan y dicen, pastor, ¿y cómo hacemos con la recepción? Aquí en la iglesia la recepción es entre hermanos y todo. Si tu familia quiere hacer una fiesta y todo, ese será ya en su casa, ese es de ellos. Yo no tengo ningún problema con que lo hagan. Pero nosotros podemos ir. Eso lo decides tú tendrás que ir y dar testimonio, decir gracias familia, gracias a todos, ahora pueden seguir con su fiesta, nosotros ya nos iremos y se irán. Yo no sé qué cosa vas a hacer, pero ten en cuenta que todos los incrédulos están mirando cuál es tu proceder, qué cosa estás haciendo. Allí hay una situación de conciencia también. Bien, entonces, ya para terminar, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una vez más, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Ok. Y finalmente ese es el objetivo nuestro. Nadie hace las cosas para uno mismo. Nadie quiere sacarle provecho de todo esto. Si finalmente vamos a ser llevados a la presencia del Señor al final de nuestra existencia, la regla en la existencia terrenal es hacer todo para ese momento, a su gloria. Vivamos para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hagamos, ¿no es cierto? Aún el comer o el beber sea hecho para la gloria de Dios.
Colosenses capítulo 3. Vamos a leer Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 23, dice de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todas las cosas hay que hacerlas de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hacemos es como para el Señor, porque no vivimos para agradar a los hombres, sino a Cristo. Y del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque al Señor servimos. Regresamos a Corintios 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué, hermanos? Para que sean salvos. De eso se trata. ¿Ve? De eso se trata, para que sean salvos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el proceder, con la forma como actuamos. No generemos tropiezo para nadie, ni para judíos ni para gentiles. Bueno, hoy no hay judíos, pero siempre hay situaciones. Por ejemplo, nunca discutas cuestiones de religión con los católicos. No tienes que hacer eso. No hay que estar condenando las cuestiones católicas. Recuerda que tú también fuiste católico y tú también te arrodillabas ante ídolos. Tienes que entender que de esas cosas te sacó el Señor. Lo que tienes que hacer es mostrarle a la persona, ¿no? En la oportunidad que el Señor te da, con mucha sabiduría e inteligencia, el error, pero no cortando orejas. Entonces, deja las cuestiones, y a veces uno siente decir y gritar y porque llegas a la casa de alguien y encuentras pues que tiene sus ídolos. Si te da ganas de quitar todo y botarlo por la ventana, ten en cuenta que no es tu casa, tampoco son tus cosas. Quien tiene que echar todo eso es esta persona, pero para eso primero él tiene que encontrar a Cristo. Y si tú has llegado ahí, es para que primero llegues al corazón de la persona y bonito ganes esa persona. Después esa persona echará todas las cosas, como lo hemos hecho todos. Limpiará su vida de toda idolatría religiosa. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que procurar el beneficio de los demás, la salvación de los demás, no nuestro propio beneficio. Es la regla del amor. Hasta aquí, mis queridos hermanos, vamos a dejar el texto y la próxima semana vamos a entrar a otro capítulo si el Señor así lo permite. Vamos a dar las gracias cerrando nuestros ojos.